ser puntuales, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Esta tarde nos reúne la conferencia que va a dictar don Estanislao de Luis Calabuch, que es académico de número de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. El doctor Calabuch va a disertar sobre el principio de Tom y Jerry, un eslabón básico para el funcionamiento ecológico. Es catedrático del área de ecología del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León. En estos momentos en situación de jubilado, como a él le gusta decir, aunque la condición de catedrático la mantendrá hasta el día que el creador le llame a ocupar altas esferas. Es académico de número, como decíamos, de la sección tercera de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, profesor de la Universidad de la República de Uruguay y un investigador de dilatada y reconocida experiencia. Ha puesto en marcha varios grupos que estudian los impactos de los incendios forestales, la depuración de aguas contaminadas, la gestión ambiental y la ecología del paisaje. Es miembro de varias juntas rectoras de áreas protegidas y componente del Consejo Regional de Espacios Protegidos. Preside la Asociación Leonesa de Lucha contra el Cáncer en León, la Asociación Leonesa. Fue premio 2004 Castilla y León de Medio Ambiente por su trabajo en relación con el Parque Natural de los Arribes del Duero. Y como señala su editor, es un apasionado divulgador de temas medioambientales que ha dirigido programas de radio y televisión y publicado numerosos artículos. Ha colaborado y en muchas ocasiones coordinado proyectos colectivos como Incendios Forestales en la provincia de León en 1991, Padre Duero en 2000, Espacios Naturales de Castilla y León en 2003, Ríos de León, Arquitectos del Paisaje en 2004, Caminos a Santiago en Castilla y León en 2004, Cambio Climático Global 2007, Arribes del Duero 2008, El Paisaje como Recurso Natural en 2009, El Paisaje Leonés nuevamente en 2009, etcétera, etcétera. Además de eso, es amigo de todos los que estamos aquí presentes y su presencia se hace notar en muchos ámbitos de la vida leonesa. El doctor Calabuch tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, pues en principio tengo que darles las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, en el que nos anunciaban un huracán de gran virulencia y al mismo tiempo pues grandes acontecimientos culturales y científicos. Por lo tanto, el hecho de reunir al menos una docena de personas es suficiente, y reunir pues ya una veintena pues es más que aconsejable, ¿no? Para mí como tal. Bien, yo lo que voy a exponeros hoy es uno de los principios, un modelo, con la terminología de Margalef, del profesor Margalef. Como sabéis, es uno de los profesores que fue catedrático de Ecología en la Universidad de Barcelona, y murió hace unos años, y que utilizó este modelo, que yo ya previamente había utilizado también en mis asuntos gráficos para acompañar en mis clases y en mis oposiciones, como algo de interés y que podía dar a entender cuál es la relación que existe entre dos especies, un depredador y una presa, como podrán comprobar. El hecho de utilizar este símil, el de Tom y Jerry, como tal modelo, para atraer un poco la visión del espectador, pues simplemente es porque se asimila muy bien esa relación que existía en los muchos episodios. En total fueron 164 episodios originales, luego hubo otras secuelas posteriores, desde 1940 a 1967, tratando de estos dos especialistas en perseguir y ser perseguido, ¿no? Y el modelo de Tom y Jerry es un ratón y un gato, y que en esa relación pues el gato pues la mayoría de las veces no tiene éxito en capturar al ratón. Bueno, pues en eso se basa precisamente la relación de este sistema ecológico, este sistema binario entre dos especies, de la relación depredador-presa.
Bien, es verdad que cuando lo vemos en la realidad, o tratamos de apuntar lo que es esa depredación, casi lo tomamos en el último momento, en el que vemos cómo el depredador está a punto de capturar a esa presa. Y parece como si esa relación depredador-presa, siempre el depredador terminara de esa manera, como podemos verlo en gráficos, dibujos y demás. Pero la cosa no es así. Siguiendo el modelo de Tom y Jerry, pues la mayoría de las veces el depredador no tiene éxito, pero se mantiene esa relación a lo largo de todo el proceso evolutivo, formando parte de un montón de relaciones. ¿Qué valor vamos a ver? Bueno, pues fundamentalmente nos vamos a fijar en este momento en esa especie que en principio podríamos considerar que está en inferioridad, la presa. Y vamos a ver pues, los sistemas de defensa que tienen los animales que en algún momento actúan como presa, buscando distintas características para esas defensas de tipo mecánico, de tipo eléctrico, de tipo químico, aquellas que afectan a comportamientos, o sea, los grandes grupos, y en el último pues veremos alguno más, y va a ser fundamentalmente gráfico, con lo cual pues tendremos muchas imágenes que ponen en definitiva el acento en esas características tan importantes que son muy diversas, y como todos ustedes habrán podido ver en infinidad de informaciones, sobre todo en aquellos capítulos que tratan de naturaleza. En la 2, hoy cuando salía de casa precisamente estaban hablando del depredador y de la presa, curiosamente. No, bueno, es una relación desde el punto de vista ecológico, es un sistema binario, un depredador y una presa, que existe una relación entre esos dos. Es una relación que no va en el mismo sentido, no es simétrica, sino que es una relación asimétrica, pero que se mantienen conjuntamente, de tal manera que esa relación forma parte de un sistema más amplio dentro de lo que son la cadena trófica, del flujo de la energía y del ciclo de la materia en cualquier ecosistema, que deberíamos verlo en esa aproximación, en ese close-up de la relación entre un depredador y una presa, pero entendiendo que está dentro de un conjunto mucho más amplio, que podíamos entenderlo en ese sentido como algo amplio, algo conjunto, que haciendo ese análisis podíamos distinguirnos sus peculiaridades, pero que la relación entre el depredador y la presa no es siempre de una superespecialización, no son estrictos, sino que un depredador suele tener diferentes presas. Cuando es muy estricto, la cosa es mucho más cerrada y mucho más trágica, fundamentalmente para el depredador en muchos de los casos. Precisamente en estas situaciones se ve cómo existen oscilaciones tanto de depredador y la presa, que es un juego, aumenta el depredador, disminuyen las presas. Si disminuye la presa, disminuye el depredador. A medida que disminuye el depredador, van aumentando las presas, y cuando aumentan las presas, aumenta otra vez el depredador. De tal manera que si esto lo representáramos en un diagrama de 2 dimensiones, en el que uno pusiéramos el valor de las especies en número de individuos, o lo pusiéramos en biomasa, o lo pusiéramos en proyección de la energía, o lo pusiéramos en cantidad de información que representan cada uno de ellos, o en la cantidad de entropía que generan cada uno de ellos, pues veríamos cómo esas oscilaciones se van bandeando, pero que dependen el uno del otro. De tal manera que el que aporta esa energía en el juego del conjunto total del ecosistema es la presa, pero el que regula todo esto no está claro que sea el depredador. Esa es precisamente esa relación que existe entre el depredador y la presa. Bueno, vamos a ver esas características y luego sacaremos conclusiones finales para tratar de definir la relación que existe entre estos elementos. Una de las características mecánicas más simples es la dimensión, aumento de tamaño. En el caso del pez globo simplemente se hincha y al mismo tiempo manifiesta unas espinas que son venenosas, lo cual ya complica mucho más. Como vemos, todos los sistemas de defensa no son simples, tienden a complicarse. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje desde el punto de vista evolutivo que hace que vayan aprendiendo cuál es la forma más fácil de poder escapar de alguna manera de ese posible depredador. Ese es el mecanismo que sigue el pez globo, simplemente se hincha su estómago y forma esa especie de bola mucho más difícil de manejar. Si tienen un balón
desinflado, es fácil de agarrarlo, de cogerlo. Si hinchamos ese balón de baloncesto ya nos cuesta. A mí yo sería incapaz de poder cogerlo. Pues simplemente ese aumento y también la forma, en este caso, el aumento de tamaño en este lagarto espinoso, pues ese cuello se hincha manifestando también esas espinas de una forma mucho más en formación defensiva para esa posición. En este caso, el frinocéfalo, pues lo que manifiestan es esos pliegues que amplían también ese tamaño de la boca y lo hacen también un poco más, aunque sea solamente por intuición, ese color rojo es un color advertidor. Quedémonos en principio con este tono de color para ver cómo posteriormente se utilizan también los colores como un elemento de alarma, como un elemento de información, como consecuencia de que puede ser de alguna manera al mismo tiempo peligroso. El lagarto de cuello de volantes es mucho más espectacular. Cuando se ve en situación de peligro, abre toda esa panoplia de posibilidades que tiene para ensanchar. Parece mucho más amplio, mucho más grande y al mismo tiempo puede ir acompañado de ruidos, de alguna manera, que produce receptores. Lo ha utilizado desde el punto de vista también bélico, se ha utilizado también en la historia, nos cuentan, por ejemplo, como cuando Josué en la batalla de Jericó o cuando Gedeón contra los madianitas, pues utilizaban todo tipo de ruidos y tanto musicales como de información a nivel luminoso, llamando antorchas y demás, o formando polvo arrastrado simplemente por ramas que parecía que era mucha más gente, es decir, aparentar que es más de lo que realmente se tiene. Ese aumento de tamaño en la cobra de anteojos pues tiene un significado bastante especial porque al mismo tiempo manifiesta con ese tamaño unos elementos que parecen ojos, pues se llama la cobra de anteojos, pero que también tienen un significado que veremos posteriormente, cómo determinados elementos del cuerpo de determinadas especies pueden dar una información importante tanto desde el punto de vista de ataque como desde el punto de vista de la defensa para las situaciones. La posición del gato cuando se enfada, cómo se hincha, cómo se arquea y parece que aumenta su volumen. Realmente, cuando se pone así, están realmente enfadados. Bueno, también está utilizado por la especie humana para parecer más. Pues esta figura de los jugadores de fútbol americano, pues cuando le quitamos un poco lo que le manifiesta el tamaño que tiene, pues no es para tanto, ¿no? Y sin embargo, pues nos manifiesta un poco, nos da cierto repelús. En el caso de la historia militar, el hecho de tener uniformes que alargaban, que aumentaban el tamaño, no solamente con los cascos, sino con los plumeros o con las sombreras, hacían más manifiesto ese posible poderío. Como veis en todos ellos, en la época napoleónica, en todos ellos, los cuatro de la derecha son de uniformes españoles, pero se cumple con cierta regularidad todo esto, estas características que hemos visto también para los animales, es decir, prácticamente ya todo está inventado. Los revestimientos resistentes que tienen las tortugas, como ejemplo más significativo, pues ha sido también utilizado como una táctica militar en la época de los romanos o de los vikingos, cuando de una manera un poco más anárquica también se envuelven en esa especie de instantáneo revestimiento, de instantáneo correa en torno al cuerpo. Los revestimientos son resistentes, pero al mismo tiempo tienen más posibilidades, más potencialidad de poder cubrir esa protección de una forma todavía mucho más positiva, mucho más eficiente para la defensa de este animal, que es muy parecido a lo que se usaba como armaduras en distintas épocas, tiempos pasados, o modernamente en prevención de determinado tipo de impactos en los servicios de las fuerzas o los militares como tal. Revestimientos resistentes estamos acostumbrados a verlos de una forma continuada, las conchas, las caracolas, los bivalvos, los crustáceos son elementos resistentes externos, esqueletos externos que se utilizan para tal. En algunos casos, algunos animales que no disponen de esa estructura de refuerzo, pues simplemente lo que hacen es conseguir del entorno ambiental pues algunos elementos que hacen de ese recubrimiento, de ese revestimiento, que es más sólido y más resistentes, de tal manera que en algunos de ellos, como en el caso de los tricópteros, de las picañas, para los
pescadores que puede haber aquí, bueno, pues incluso se utilizan esa envoltura que es del medio en el que viven, muy especializada en cada una de esas especies, con distintos elementos, y pueden servir como un elemento de clasificación mejor que el propio animal que lo utiliza y que lo ha fabricado, uniéndolo con un sistema de cementación salido de su propio organismo. Características mecánicas se pueden complementar con espinas o con prolongaciones que pueden dificultar de alguna manera la capacidad que puede tener el depredador para poder capturarlo. Todos conocemos como ejemplo más característico el erizo, tanto de tierra como de mar, pero vemos como uno de ellos ya tiene una figura, una forma que resulta más difícil, más complicada, la forma esférica. Veremos cómo es algo importante. Bueno, si al mismo tiempo esas espinas se pueden proyectar, pues todavía el efecto es mucho más fácil y mucho más efectivo. ¿Veis ahí? El depredador se le acaban de clavar en la boca unas cuantas espinas, y seguramente que aprenderá que ese bicho que pretendía ser su comida va a quedar un poco para más tarde, y seguramente pues nunca volverá otra vez a probarlo. Y también se ha repetido esta escena desde el punto de vista militar en Flandes. Las picas de Flandes también pues tenían esa función, prácticamente utilizar esquemas que ya habían sido probados en la naturaleza. No solamente por el hecho de que sean espinas, sino por el hecho de que se podían modificar de alguna manera, y tenemos una estructura o un elemento y su depredador que pretende agarrarlo de esta manera, que puede coger, simplemente abre esas espinas, ya no puede capturarlo. Pues en el caso de muchos de los rotíferos, pues utilizan este sistema de defensa contra sus depredadores, simplemente como un sistema de prolongación, pero al mismo tiempo fácilmente extensible, como vemos en este caso, o ya esas estructuras ofensivas que son patentes, como un arma perfectamente definido en los bóvidos o nuestros toros bravos, pero se repiten muchos de ellos. Ya hemos visto el caso del erizo, pero que al mismo tiempo de esas espinas tiene la facilidad de enrollarse como una pelota espinosa, y el enrollamiento pues puede ser mucho más estricto, mucho más exacto, casi es un puzzle perfecto cuando se va enrollando sobre sí mismo, y prácticamente no hay forma de meterle ni siquiera un dedo para poder capturarlo. Es una perfección absoluta del diseño desde el punto de vista de la naturaleza. Claro, todo eso requiere obtener una información de su entorno, de sus relaciones con los posibles depredadores, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, de tal manera que pueden pasar millones de años hasta que pueden conseguirse este tipo de estructuras como sistema de... Como veis, es una pelota prácticamente difícil de poder manejar, porque la esfera es la figura más complicada, no tiene espina. En este caso, en el que además hay esas placas espinosas, cuando se enrollan, esas placas quedan dirigidas hacia el exterior, de tal manera que el posible efecto sobre el posible depredador que se pueda acercar pues queda mucho más defendido, porque al mismo tiempo tiene elementos que pueden dañarle de alguna manera, o que de alguna manera también imita al anterior, y que por eso se llama también lagarto armadillo, y todavía con estructuras más rigurosas. Y en animales pequeños, en pequeños animales, como pueden ser los distintos, algunos artrópodos, no solamente la cochinilla, que es quizá la más característica que podemos ver en nuestro entorno, pero también termina en esa forma. Ahora bien, este enrollamiento que se utiliza como sistema de defensa también puede ser utilizado como sistema de ataque. Vuelvo a repetir, lo que sirve para defenderse también puede servir para atacar, ¿no? Y en este caso, pues simplemente hay varias de las serpientes grandes que aparecen enrolladas ahí a la expectativa para cuando aparezca una presa poder capturarla, porque pasa más desapercibida, es más difícil, se protege también, que al mismo tiempo puede ser presa de otros. El alimento de uno puede ser el depredador de uno siguiente en la cadena trófica, porque todo es muy complicado, todo es complejo en la naturaleza, y así se hace. Bueno, el pitón en real, veremos después, recordar esta imagen en el que es más o menos homogéneo, en color disruptivo, no se ve de una manera uniforme y de alguna manera, pero está formando esa bola. Esa bola es un elemento de protección también importante. Quedémonos con estas imágenes, más adelante aparecerá otro que añadiremos una característica importante también en este caso como sistema de ataque.
La amputación espontánea, que es la autotomía, desde el punto de vista científico, pues consiste en la ruptura de una parte del cuerpo, el rabo de lagartija, que todos hemos visto alguna vez, pues es fácil de poder verlo. Hay cierta resistencia en algunas partes del esqueleto de estos animales, de estos lagartos, reptiles o lagartijas, que están combinadas con paquetes fuertes, paquetes musculares que lo que hacen es romper, y al mismo tiempo pues tienen diafragmas que lo que hacen es impedir o evitar que haya pérdida de fluidos del organismo, porque no se desangraría por la cola. Pero lo importante de este sistema de defensa, que ha obtenido a lo largo del proceso evolutivo la capacidad de que esa cola se pueda mover y pueda llevar la atracción del depredador hacia esa cosa que se mueve. A mí me pasó hace muy pocos días en el pueblo una pequeña lagartija que fui a espantarla, pero pensó que yo iba a hacerle algo y dejó la cola allí y estuvo allí un rato, pero un rato bastante largo, casi 5 minutos moviendo la cola. Si yo no fuera inteligente, que tampoco lo soy mucho, si no fuera inteligente, pues diría, esto debe tener algún interés porque se mueve y quizás sea muy interesante para comérmelo yo. No. Bueno, pues supongo que eso es lo que le pasa a los depredadores. Digo, es muy interesante desde el punto de vista científico porque esa regeneración de esa parte del organismo que más quisiéramos tenerlo otras especies, en concreto los humanos, tenemos un accidente, perdemos un brazo, que se nos regenerara el brazo. Bueno, hay muchas investigaciones que están en torno a esta peculiaridad que tienen estos reptiles para, a ver, en un futuro próximo, poder generar también otros tejidos a nivel humano. No ya tenemos algunos antecedentes de regeneración de tejidos en laboratorio, pero no órganos enteros o partes enteras del cuerpo de alguna de estas especies. En algún caso, esta autotomía no es tal, sino que necesitan la presencia del depredador, el que haga un esfuerzo el depredador para eliminar una parte de ese organismo, que es la autopsalisis. Hay algunas de las especies que lo que hacen es primero clavar esa pinza, ese elemento que queda clavado, y luego se sueltan, con lo cual ya les deja un recuerdo, pero al mismo tiempo pueden seguir regenerando a su vez esta parte del cuerpo. Si esa parte eliminada se utiliza de una manera, por ejemplo, para la alimentación, como en el caso de los humanos, como son las pinzas del cangrejo violinista, pues es simplemente un sistema de explotación, igual que se extraen los huevos de las gallinas o que se extrae la leche de las vacas o de las ovejas, ¿no? Es una forma, y se va regenerando y va produciendo pues estas pinzas que luego sirven como tal individuales. Como características defensivas eléctricas, simplemente es la capacidad que tienen algunas especies de producir descargas eléctricas que pueden ser de un voltaje importante. No sé si a alguno de vosotros se os ha ocurrido meter alguna vez los dos dedos en eso, cosa de los niños pequeños, y por eso le ponen ciertos sistemas de seguridad. Pero bueno, alguna vez que hemos estado arreglando alguna bombilla y tal, y nos ha pegado una descarga, bueno, pues ya sabemos lo que supone. Bueno, pues fijaros, algunos de los peces, fundamentalmente, por el agua como buena conductora a este nivel de esta electricidad, pues pueden producir, que en el caso de la pila eléctrica, entre 100 y 700 voltios de descarga. Lo utilizan también como sistema de depredación. Producen descargas fuertes, se atondan los peces que están alrededor y simplemente pues tienen la comida servida. Simplemente capturan ese nivel. Bueno, también está copiado por la especie humana con estas pistolas eléctricas, sobre todo las fuerzas de los medios urbanos, pues para tratar de retener sin dañar de una manera grave a los que van persiguiendo. Como recursos defensivos químicos, pues son muchos. Primero, el más simple, puede ser el sabor desagradable. En principio, solo el sabor desagradable. De cualquier manera, estas especies de presa que tienen sabor desagradable, de alguna manera tienen que manifestar que tienen sabor desagradable, porque si no lo manifiestan, pues el depredador no lo distingue. Entonces, de alguna manera influye también el color que tienen, el diseño. Determinadas formas, determinadas estructuras, determinados diseños están asociados a ese sabor desagradable, que es el que determina, que le dice al depredador, cuidado conmigo, que puedo ser al menos no agradable para tu comida o para tu desayuno de hoy. Vemos ahí el grupo de los chinches, la mayoría de ellos tienen sabor desagradable, supongo que habréis
olido alguna vez algunos de los chinches de campo, la ginebra, que huele a chinche, es lo que suelen decir, bueno, pues tiene ese olor característico que al depredador pues le produce ese rechazo en principio. Si os dais cuenta, ahí hay muchos colores también, todos son chinches, distintas especies, por supuesto, pero cada uno tiene un color distinto. Bueno, ya volveremos a ello cuando entremos en el capítulo, porque estamos haciendo una disección analítica, no estamos haciendo un análisis especie por especie de cuáles son sus sistemas defensivos, porque los sistemas defensivos son muchos. Cuando los militares van a una batalla, no van solo con fusiles o con flechas o con lanzas, llevan todo el armamento conjunto, depende de cada caso y en cada momento, pues actúan de una manera estratégicamente incorporada, en este caso también a ese conocimiento evolutivo que tiene cada una de estas especies de presa para ir adelantando y avanzando en cómo se pueden defender de sus posibles depredadores. Bueno, puede haber por lo tanto una combinación de efectos repugnantes advertidores con un efecto tóxico. Primero te advierten y luego te dice, pero si me comes va a ser tóxico. Y entonces, y de alguna manera también el color. Algo tan bonito como eso, con esas pintitas negro con pintas blancas, pues el depredador que está acostumbrado a verlo ya sabe que eso, y vamos, ni lo tocan, salen bufando en cuanto se ve. Bueno, hay otras especies que en sí mismas no tienen esa capacidad de producirlo, pero sí se puede introducir a través de su propio alimento, como puede ser algún dinoflagelado, como el Jaulex, que produce la ciguatera, que es una toxina, y que se produce en determinadas épocas del año. Se dice que los peces están ciguatos o no están ciguatos, y depende de la época, pues se manifiesta la época de pesca para consumo humano, y no se les ocurre a los pescadores ir cuando se supone que ya están ciguatos, porque esto atrae no el pez como tal, sino las toxinas que han sido asimiladas a través del alimento de alguno de esos dinoflagelados en su organismo. O es una producción propia de olores repelentes, como las excreciones féticas de algunos animales, y quizá un poco a la estrella en todo esto es la mofeta. Como veis también el color es claro, se distingue muy bien, tiene colores, hablaremos de los colores un poquito más adelante, y hay cosas que resaltan mucho en la naturaleza. Bueno, pues esta mofeta, que además presenta una disposición especial cuando va a disparar, se pone de las manos, levanta el chainmail y enfoca, y da gusto. Bueno, yo os puedo contar como anécdota que a mi colega de Uruguay un día le pasó una mofeta por debajo del coche, ni siquiera la atropelló, no la atropelló, pero le pasó por debajo del coche a una velocidad importante, y tuvo el coche aparcado en el mismo sitio por donde pasó el chainmail un mes, sin poder volver a utilizarlo. Era imposible volver a utilizarlo de la repelencia que eso suponía. Pues es una cosa relativamente sencilla, esa guerra química, en este caso, pues aparentemente no dañina, no mortal, simplemente es advertidora de lo que hay, y bueno, y se huelen lo de la mofeta, pues se huele a kilómetros, pasas por una carretera y te huele, y preguntas esto, y pues puede estar, sabe Dios dónde puede haber sido. La producción de esos olores repelentes son excreciones fétidas que están producidas por el propio organismo, y algunas son realmente sofisticadas. Fijaros, en este caso es el escarabajo bombardero, tiene un nombre pues muy característico, tiene un sistema de tal manera que en esa parte final del sistema digestivo tiene dos, vamos a ver dónde tenemos aquí, tiene estas dos bolsas. Una de ellas está formado por hidroquinonas, la otra es peróxido de hidrógeno. Cuando se juntan en esta otra cámara, ese peróxido de hidrógeno genera oxígeno, el oxígeno lo que hace es oxidar a la hidroquinona, y se produce una reacción relativamente muy rápida, que produce pues un spray, una especie de spray que tiene una gran presión y a una temperatura superior a los 100 grados centígrados. Mejor bomba que esa, pero además cubre una distancia pues, de varios metros. Y la imagen que tenéis ahí, además se la pasa por delante, o sea que a él le da igual, él ya está acostumbrado a eso y no le produce ningún tipo de efecto, pero es bastante significativo. Una de nuestras mariposas más bonitas,
que tenemos en nuestro país, el de la Macao, el papilio Macao, la oruga, pues produce o tiene ese saliente, los materium, que producen una sustancia de olor acre y que al mismo tiempo es tóxico, de tal manera, y muy llamativo el color también, como vemos otra vez, de tal manera que los pájaros lo ven, lo distinguen, no es un gusanito pequeño, sino que es algo que está advirtiendo que cuidado conmigo, que soy de un color complicado. Como veis, su color se ve fácilmente. Parece ser que esa sustancia se genera a través de la alimentación que tienen, que son fundamentalmente umbelíferas, la zanahoria y algunas otras especies más relacionadas con ese nivel. El último apartado es el de los recursos que afectan al comportamiento o bien de la presa o bien del depredador. Veremos en cada caso. ¿Cuál es la primera reacción más simple? La huida. Cuando una presa ve a un depredador, huir. Pero la huida tiene sus formas de huir. Si siempre se huye en el mismo sentido, en la misma dirección, pues el depredador también aprende. Además hay que tener en cuenta, no sé si lo he dicho antes, pero si no lo repito ahora, que el depredador tiene más capacidad de aprendizaje que la presa. Tiene una estrategia más de la K, es más reposado, acumula más la información, mientras que la presa tiene una tasa de renovación mucho más alta, sigue la estrategia de la R, y en este caso, pues digamos que el aprendizaje es más lento, aunque sea más rápido en cada uno de esos grupos de individuos que forman una población determinada. Por lo tanto, lo primero es una reacción de huida, pero la huida tiene que ser, en principio, se dice, tiene que ser aleatoria para que sea eficaz. Porque si no es aleatoria y siempre huyes por el mismo sentido, es como si estamos dispuestos a dar un susto a la familia, ¿no? Y te escondes detrás de la puerta de casa y cada vez que entra le das un susto. Se lo haces una vez, se lo haces dos. A la tercera, lo primero que haces con la puerta es darle el golpe y te lo recibes tú, porque ya sabes, estás aprendido de que eso no puede ser de esa manera. Entonces, esa reacción de huida es bastante fácil. ¿Cuál es la respuesta de la presa desde el punto de vista de la población? Es decir, desde el punto de vista de favorecer a los individuos que son de su propia especie, pues definir algún sistema de alarma que puede ser levantar la cola, por ejemplo, para mostrar, ¿lo veis ahí? Para mostrar una especie de semáforo que está diciendo, alarma, aquí pasa algo. Algunas veces va acompañada también de ruidos, de sonidos producidos por esas especies para poder, y eso se repite con mucha frecuencia en muchos animales. Otra de los sistemas de defensa son las reacciones de agregación de la propia especie. También aquí, si hay muchos, la defensa es desde el punto de vista de la población, no desde el punto de vista del individuo, porque bastantes, caen en el intento. Todos hemos visto los reportajes de la naturaleza pasando cuando el río está en esta gran dispersión de estos herbívoros cruzando los ríos en la zona africana, y los cocodrilos ahí a la espera, ¿no? Y entonces, claro, alguno cae, pero a nivel de población, pues que es una defensa pues bastante interesante. No solamente una acumulación importante de números, sino que es una acumulación extraordinariamente importante y al mismo tiempo de varias especies que siguen los mismos itinerarios, se acompañan en esta defensa. Y bueno, nos vamos protegiendo unos a otros, y al mismo tiempo de que son densidades altas, y para varias especies también hay una emergencia sincrónica de sus crías también muy elevada, de tal manera que todos, absolutamente todos, todas las hembras fértiles que tienen que parir y todas las especies de distintas especies paren en un espacio de tiempo extraordinariamente pequeño, y al mismo tiempo esos pequeños animalucos como están ahí, enseguida aprenden a correr, porque claro, si se quedaran parados como la especie humana, que está 5 o 6 años en la falda de la madre, pues sería imposible de mantenerlos. Entonces, tienen que seguir su camino, y por lo tanto es una forma de defensa también importante. La emergencia sincronizada, y eso hay que aprenderlo. Eso supone una evolución compartida de este conjunto de especies que forman parte. De tal manera, la agregación sí se repite en muchas especies, como pueden ser los renacuajos, o como pueden ser los estorninos, las grandes bandadas, o los grandes cardúmenes de peces.
Bien es verdad que también hay estrategias para abordar este tipo de situaciones. Digamos que hay muchas especies de los grandes depredadores del medio marino que se las apañan muy bien, incluso compartiendo ese ataque estratégico con otras especies para diezmar bastante. Pero en un momento determinado que está diezmado ya no es eficaz ese ataque con esa distribución y por lo tanto ahí empieza otra vez el proceso de regeneración de la especie. Desde el punto de vista del comportamiento, los que te hacen referencia a los colores, al diseño, a la forma en cómo se encuentra el medio en el cual se posan, en el cual viven, y son el color, el mismo color del medio en el que están. Y está esta araña del mismo color de la flor, pero tenemos la misma en otra flor y tiene otro color. Claro, si invirtiéramos los dos colores de las dos, la rosa sobre el amarillo sobre el rosa, pues cantaría mucho. Y entonces, sí, esa araña está ahí, en este caso fundamentalmente como depredadora de cualquier otro insecto que pueda ir, pero también seguramente también es presa posiblemente de algún ave que esté en el entorno. Por lo tanto, todo lo que es presa puede ser depredador y todo lo que es depredador puede ser presa en un momento determinado. La homocromía es el diseño en forma críptica, el pasar desapercibido, es decir, no atraer la atención del depredador. Es otra forma de actuar. Los diseños que vemos, por ejemplo el caso de aquí de los saltamontes, pues claro, ese diseño vale para el sitio donde está. Si viviera sobre unas piedras de color pardo, pues cantarían más que la traviata. Entonces es muy difícil. También se ha copiado esto y además no sirve cualquier traje de camuflaje en cualquier sitio. Por eso pues hay todo tipo de estructuras que simplemente lo que hace es copiar a la naturaleza, que es muy sabia, y simplemente por lo que se hace es hacer eso, y como vemos hay todo tipo de sistemas para poder hacerlo. Resulta difícil en algunos casos cuando se presentan estas fotografías que bueno, pues ahí hay un saltamonte, ¿dónde está? Bueno, está aquí. Lo señalamos para que los que no tengan una vista muy buena no tengan que forzarla demasiado y tengan que ir al oculista un día de estos. Bueno, precisamente es de lo que se trata este diseño, pero como veis, siempre el diseño, el tamaño de elemento de píxel, en este caso está adecuado a cada uno de esos sustratos. En este caso esa estructura es válida, lo tienes ahí a la polilla, pero si le pusiéramos una imagen de este color, pues no serviría para nada, y le ponemos lo contrario tampoco. Son esos dos colores los que están trabajando esta especie, el blanco y el negro, en distintos tonos, pero claro, tienen que estar mezclados y ordenados de una manera concreta y específica. Eso lleva mucho tiempo desde el punto de vista de la educación. Pero no solamente el diseño, que puede ser mantener un mismo diseño, pero el apoyo en el cual se encuentran tiene que ser adecuado con ese sustrato. Son el mismo diseño, el de las dos mariposas, pero dependiendo del color del árbol que le sirve de sustrato, pues varía en una gama pues bastante significativa. Este es un caso muy significativo de cripsis, de color y de diseño. La polilla del carbón, por decirlo de alguna manera, pues que es muy significada porque en la época de apareció, por primera vez, lo descubrieron los investigadores, los naturalistas, en la época de la Revolución Industrial, cuando empezó a quemarse mucho carbón en Inglaterra, y que había una especie, esta que aparece aquí, esta especie que es una especie de polilla, en el que la proporción de polillas era aproximadamente del 90% de la variedad clara, aquí está ahí a la derecha, sé que hay dos, y un 10% de la variedad oscura, la variedad negra. Bueno, pues con la Revolución Industrial, pues claro, todos los sustratos empezaron a ennegrecer, entonces empezaron a tener más posibilidades de ser comidas, más posibilidades de llamar la atención a los depredadores, la especie clara que la especie oscura, de tal manera que después del proceso industrial, después de varios décadas de producción de ese hollín que se iba marcando en los sustratos, pues el que tenía prevalencia era la forma oscura, que da una variedad, la forma carbonaria, que es la que llaman. Un cambio como consecuencia de ese tipo de actividades. Bueno, pues este hecho, fomentado por una actividad industrial, fomentado
o propiciado por la actividad industrial a nivel humano, pues determinó otro tipo de estudios y llegaron a encontrar cuál era el gen que determinaba el color de que hubiera una variedad o otra a este nivel. Bueno, pues poco después se descubrió también que ese mismo gen era el que producía el abanico de patrones y de pigmentos que utilizaban distintos géneros de mariposas para copiar los colores de otras mariposas que sí eran dañinas o que sí eran, digamos, peligrosas, eran desagradables o eran tóxicas de alguna manera, y que las que lo copiaban no eran simplemente inofensivas, lo copiaban, pero resulta que era el mismo gen el que producía ese tipo de colores. En algunos casos es imposible verlo. Bueno, ahí hay una araña, pero si le cambiamos de formato y ya tal, bueno, ya se ve un poquito mejor. Simplemente cambiando, es la misma araña, pero cambiando si la zona está húmeda o no está húmeda, las piedras, la granulometría de las piedras, pues ya se ve un poquito mejor. Los artistas del desaparecer, pues son los pulpos, y sus parientes, las espías, por ejemplo, las sepias. Son unos artistas a la hora de desaparecer y de mimetizar al mismo tiempo no solamente el color, sino que tienen la capacidad de cambiar de color, como veremos más adelante. Bueno, como veis, tiene que acoplarse perfectamente el diseño con lo que hay allí. En cuanto cambia algo de ese sustrato, ya la cosa se manifiesta más, como si apareciera una bandera que está manifestando. Tenemos distintos ejemplos, hay un sapo que está ahí colorado, hay una rana posada sobre una charca, esta la hice yo hace ya unos cuantos años, pero claro, en ese plantel lleno de lenteja de agua, pues del mismo color de las ranas, pues en esos colores, pues no se le ve. No solamente el color, sino también la forma, en este caso recibe el nombre de homomorfia, pues ahí vemos una oruga que está justo en el nervio de la hoja y se ve un poquito más claro ese de ahí, y está dibujando los nervios de la propia hoja. Este diseño es del mejor artista que pueda existir. Debe llevar muchísimos millones de años el poder conseguir eso, conseguir formas como el pez escorpión de algas, o en este caso el dragón de mar, una de las especies de los caballitos de mar, que además se bambolean, no solamente es estar de color, porque si estuviera bailando rápidamente y moviéndose de una forma rápida, pues llamaría la atención, pero se bambolea con las olas como si fuera pues una alga normal y corriente. Bueno, pues esta homomorfia sirve de defensa. El diseño, al mismo tiempo que el movimiento, veis ahí el camaleón, ¿no? Al mismo tiempo estructuras que lo que hace es camuflar las sombras de alguna manera, utilizando tonos de color en las partes más claras, en las partes más oscuras, y más oscuras en la parte más clara, de tal manera que la sombra se diluya de alguna manera y llame menos la atención. Pero, por ejemplo, en este caso, que está sacado de uno de los libros de ecología general, pues vemos ahí a una serpiente que tiene una forma determinada, pero los claroscuros, al ser lisa, pues se ve muy bien. Pero si hay una disrupción de ese esquema monótono, de ese esquema homocolor, homocromía, pues ya prácticamente es difícil de hacer. Es la misma figura, la misma estructura, pero con esa ruptura de formas y de sombras, pues entonces ya es más difícil de poder verla. Incluso, no solo el color, sino formas que aparentan estructuras similares al del estrato en el que está, o en este de aquí, como veis, acordaros de aquellas pitones que habíamos visto antes, pues también es una culebra que aparece ahí más o menos enroscada, pero aparece ese otro apéndice de un color completamente distinto. Eso es la trampa, ese es el anzuelo que tiene puesto para que cuando se acerque la posible presa, pues un sistema de ataque a la espera, cuando y además se está moviendo continuamente, pues truco que utilizan muchos de los depredadores para capturar, simplemente poniendo el anzuelo, y además está ahí preparado con la vista puesta en ese mismo sentido. Más formas de colores, como veis aquí, tenemos ejemplos muchísimos a todos los niveles. Una de las cosas más atrayentes desde el punto de vista de la observación, en formas, como en este caso ese pequeño pollo, en los colores parecidos, o en este caso, que son animales más grandes, cabras, como vemos ahí colocadas, cabras, no sé qué especie será, pero ahí en ese color, si fueran rocas de color gris, pues llamarían muchísimo la atención, pues por supuesto que ese color. O bien como
el camuflaje de muchos de los grandes depredadores, como en este caso se esconden detrás de esas figuras, detrás de esos colores similares, o detrás de las figuras de los claroscuros de los sotobosques, también pues copiado, como vemos en las películas, se camuflan de cualquier cosa para poder pasar desapercibidos de alguna manera, y tenemos también todo juego de posibilidades en el concepto. Y este es más todavía que el pulpo. Este no solamente tiene diseños, sino que es capaz de hacer la mitad de un tono de un diseño, no color, sino un diseño, y la otra mitad del otro. Simplemente lo que hace es jugar, no solamente en este caso con un sistema defensivo, sino también jugar a la competencia con los otros machos de la propia especie, pues por pasar desapercibido, de tal manera que de un lado parece que es hembra y del otro lado pues resulta siendo macho. Entonces es una forma de engañar a sus propios congéneres con otro objetivo, este objetivo, el objetivo de la generación de nuevas especies. Este es el artista total y absoluto, porque cambia a su gusto, a su diseño, de cualquier manera, más todavía que los camaleones, que es un poco. Y luego el copiar determinados elementos de una forma bastante exacta, que son los que reciben ya el nombre, en función de lo que sea, del elemento que quieren camuflar, como en el caso de este insecto hoja, pues una hoja caída ya enroscada y todo, es una polilla de esta estructura. Fijaros, en este caso es la misma especie que tiene también ese aspecto de hoja en sus pares en las alas, pero el diseño es distinto, porque si el diseño se mantuviera siempre igual, de una misma forma, el depredador podía aprender que ese diseño sí es comestible. Sin embargo, en este caso lo que hace es, sí, es la misma especie, pero cada una tiene una forma distinta, que es lo que vemos cuando caen las hojas en el otoño, y es lo que aparece ahí. O como en este caso, vemos cómo tienen la forma de la hoja pues prácticamente igual que el sustrato en el que aparecen. Esta es la hoja por excelencia, o el insecto, es uno de la familia de las mantis, ¿no? Tiene esa misma forma, y en este caso es un camaleón también, no solamente en el color, sino también en las formas, en cómo se manifiesta. Aquí hay tres ranas, pero cada una en color distinto. Todas fueran negras, o todas fueran amarillas, o todas fueran verdes, pues podía pasarme desapercibido. Alguna de las estructuras de esa misma que habíamos visto antes, de la rana hoja, pues trata de camuflar determinado tipo de estructuras, como son los ojos, ¿no? Aquí está el insecto palo, el insecto rama, porque se ve como si estuviera cortada la rama, es una polilla, y que te llama también, es la falera bucéfala, y se llama bucéfala porque la forma que tiene esa parte visible de la polilla, pues es parecido a ese medallón que solían llevar los militares en la época de los romanos e incluso anteriores, como emblemas, igual que ahora se llevan las medallas, se llevaban antes esas placas, esas faleras, por eso recibe ese nombre, los llevaban o bien los propios soldados en sus herrajes, o bien las caballerías que montaban como un elemento de significación de valor o de lo que fuera, ¿no? Por eso recibe el nombre, tenía aproximadamente esa forma bucéfala, que es el que llevaba el caballo de Alejandro Magno. Luego también estas de ramas, pues son los geómetras, que vemos cómo van haciendo de una manera muy lenta y van apareciendo esas estructuras, o aparecen quietos. Si estuvieran moviéndose continuamente, pues llamarían mucho la atención, pero son capaces de permanecer en esa posición, incluso bailando con el viento. O simular espinas, claro, se puede simular espinas en aquellas situaciones en que ese sustrato en el que está tiene a su vez espinas, y tiene a su vez espinas de determinado color y disposición. Si fueran distintas, llamarían la atención, ¿no? Algunos elementos hay que camuflarlos de alguna manera, porque son punto clave para que el depredador pueda utilizarlo como referencia, como son los ojos. Por eso muchas de las especies se tratan de romper ese ojo, que es una cosa redonda, muy clara, muy definida, tratar de romperlo de alguna manera. Y no solamente romper el ojo, sino al mismo tiempo crear otro falso, que lo que hace es engañar. Porque normalmente, si vemos ahí para dónde va a salir el pez, bueno, pues para ir a la izquierda, y algo, o para la derecha, porque parece que el ojo grande, el ojo que llama la atención, pues es distinto y puede engañar de alguna forma a este nivel, o crear ojos falsos de alguna manera, como en este caso, pues es una de las polillas que simplemente lo que abre es abrir una de las alas anteriores y manifiesta este tipo de colores, que es bastante llamativo, y de golpe te asusta.
Es una forma de asustar, como decíamos antes, el susto repentino. Fijaros en este caso, una especie que tiene un color más o menos críptico, pero cuando se enfada de alguna manera o engaña, pues aparece de esa forma y de frente. Parece que aumenta, porque tiene dos ojos en una posición grande, a ese nivel, o este otro, o en algunos casos se compaginan para aparecer muchos ojos. Los ojos son llamativos, los ojos pueden dar miedo, los ojos pueden tener una referencia importante desde el punto de vista de la naturaleza. Muchos ejemplos de estos tipos que son al mismo tiempo son crípticos y al mismo tiempo son de colores que llaman la atención. Y esta pues es una maravilla de la naturaleza, la mariposa campán. Una mariposa que es un artrópodo ha sido capaz de imitar a un reptil. Está mucho más evolucionado de su época, desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista biológico. Bueno, pues también tiene la misma estructura, las mismas características pueden manifestar esos ojos. O aquellas especies que tienen dos cabezas, también, ¿para dónde tira? ¿Para la derecha, para arriba o para abajo? La creencia de que había animales con dos cabezas es algo muy antiguo. En la época de la Edad Media, víboras de dos cabezas era muy frecuente de que se nombraran. Incluso en los libros de nuestro santo Isidoro pues aparecen diseños de víboras o serpientes de dos cabezas, ¿no? A ese nivel. Estas cabezas tan curiosas, con un diseño tan divertido y tan bonito, o como estas, ninguna de ellas es la parte de atrás del cuerpo de esas. No todo es así. En este caso es un buitre leonado que por la posición de esa fotografía parece con una cabeza enorme, grande. Bueno, esto es pura casualidad, porque no todo es exactamente como creemos verlo, porque muchas veces es una forma muy subjetiva de interpretar este tipo de posiciones. En algunos casos hay un automimetismo, es imitarse a sí mismo. Los ojos son elementos importantes y, por ejemplo, para este depredador, el hecho de que se vea que vigila, tanto si está de frente como si tiene un diseño en la parte de atrás, le da la vuelta a la cabeza, se giran totalmente y aparecen otros dos ojos. Es como si tuviera muchos ojos, como si siempre te estuviera mirando, siempre te está vigilando, ¿no? Pues eso fue una forma. Bueno, y llegamos al color. El color, hay algunos colores que son más llamativos que otros. Bueno, pues los colores de la guardia del Palacio de Buckingham pues son similares a los colores que tienen muchos animales. El color negro con el color rojo es llamativo. El color que presenta la catocada cuando se enfada, también rojo y negro. Los colores del grupo de todas las avispas y demás, amarillo y negro, como vemos, todas tienen ese mismo tono. ¿Por qué? Porque son colores advertidores, son colores que se ven bien en la naturaleza, que llaman mucho la atención, que están diciendo, estoy aquí, pero cuidado conmigo. Bueno, pues ese conjunto de elementos de distintas especies que copian este mismo diseño, variando por supuesto, pero lo que llama la atención es que son amarillos y rojos y negros. Lo primero que decimos, cuidado con esto. Bueno, pues es una coloración advertidora y esa coloración se llama aposemática, de apos lejos y advertidora, es decir, que se ve de lejos, una advertencia pues bastante clara. Y se copian en todo el conjunto formando una especie de club, el club de los que somos peligrosos, que reciben el nombre de círculo sin aposemático, porque tienen colores que son peligrosos. Y es lo mismo que lo que se conoce con el nombre de mimetismo mulleriano, que es desde el punto de vista. Bueno, hay muchos que tienen ese tipo de colores que forman parte de las mariposas helicónidas y de esos y otras especies que tienen pues alguna especie de rechazo, de toxicidad o de tal, por ejemplo el monstruo de Gila, pues por supuesto también. Y luego está la culebra de coral, que quizá la más característica por esos anillos que tiene de color. Pues bueno, esa es una de las más características. Es decir, lo que aparece en los libros estos de defensa, del sistema de defensa de los animales, este color, cuidado, porque se ve, pero también se ha utilizado como un color que sea más visible, como los taxis de Barcelona. Si tienes un taxi de color blanco, pues como no hay tantos blancos o es negro, pues no lo ves. Entonces, en estos casos se utilizan precisamente por eso. Los colores esos que mezclan también, la cicaena, que es una característica, distintas variedades mezclando con ello, o las ranas, con las que los aborígenes de la zona utilizan para hacer sus venenos para untar las flechas, que son mortales de necesidad, pero la gran variedad que hay. Y luego, esto representado en el territorio, cómo se distribuyen estas distintas variedades de especies que están muy próximas entre sí, pues es una maravilla. Es decir, hay que ver lo que van aprendiendo estas especies como sistema de defensa. Bueno,
Por otra parte, existe el procedimiento de utilizar esos colores, pero por especies que son inofensivas, que no son peligrosas. Es decir, están imitando a las peligrosas, pero no lo son. En este caso son moscas de distintas especies. Bueno, pues en este caso es otra forma de comportamiento para decirle al depredador, cuidado, que puedo ser peligroso, pero no lo son. Entonces, esto es lo que recibe el nombre de mimetismo batesiano, o todas estas de aquí, también moscas de las especies. Hay algunos casos que son muy característicos, por ejemplo, fijaros, en esta parte de arriba, estas de aquí, son los modelos de especies que sí son peligrosas de alguna manera, que es de este género, pero tiene distintos modelos. Bueno, pues hay otras especies de un mismo género que cada una de ellas imita a una de las formas del modelo. Es decir, estas son las mimetas, estas son las copiadoras, pero van copiando a cada una de ellas. Fijaros lo que eso supone desde el punto de vista de cómo aprender con esos recursos del mantenimiento. Bueno, hemos dicho que las corales por ese color ya sabemos que son peligrosas, pero bueno, yo os puedo decir que una es venenosa, mortal, y la otra no. Alguno de nosotros, si nos lo pusieran encima de la mesa, decimos, una no es venenosa, ¿puedes cogerla? Digamos, no. Primero dame unas cuantas clases a ver cómo se... Bueno, pues la clase es esta. En aquellas en el que se puede reproducir en el acróstico la palabra rana, es decir, rojo, amarillo, negro, amarillo, es venenosa. Y aquellas en las que no puedas reproducir esa palabra, rana, pues no lo son. Como veis ahí, en la de abajo, pues es rojo, pero ya no va amarillo, es negro, el negro está separando el rojo del amarillo, ¿no? Bueno, aparentemente podría ser una clase muy fácil, y dices, bueno, ya tienes para coger, bueno, pero ahora digo, bueno, pues esa es esta y esta, ahora ponemos más, hacemos un examen ya de reválida, ya no es el examen normal, es el examen de reválida. Bueno, todas son similares, están copiando a lo que son esos colores, están copiando algo que es peligroso. Dice, pero ¿y cuáles son peligrosos? Seguimos el de la rana y vemos que, bueno, que rojo, amarillo, tal, empezamos a decir, bueno, pues esta está clara, es rojo, amarillo, negro, esta no, que se separa, bueno, vale, bien, pero esta es que el rojo y el amarillo están juntas, pero resulta que es inofensiva. Esta es venenosa, se parece, pero no tiene mucho juego, y esta en parte es y en parte no, pero también es inofensiva, y sin embargo el rojo y el amarillo están juntos. Es decir, ese círculo pues, admite en ese club a todo lo que venga que sea parecido. ¿Con qué finalidad? Pues que como todas salgan ganando y que todas aparezcan como peligrosas, porque en principio el depredador es como reacciona de esa manera. Bueno, y hay una vuelta más, Tenemos en este caso un modelo en el que este es el modelo el que se va a copiar, que es la reacción de su depredador. Si lo utilizara, viviría, pero aprende que es peligroso, porque no es mortal. Es peligroso, pero no es mortal. Entonces este depredador aprende, sigue viviendo y aprende que es peligroso si lleva ese modelo, si lleva esa forma, pero le transmite eso que ha aprendido, esa información que ha recibido a los siguientes de su especie de la forma que sea, fundamentalmente genética o cultural o del tipo que sea. Bueno, pues ahora tenemos esta otra, que es una especie mortal, y si el depredador la come, se muere. Y si se muere no puede decirle a sus hijos, oye, cuidado con este que es malo, no lo comáis. Y se murió y no pudo. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Bueno, pues que en la primera la depredación disminuye y en la segunda la depredación continúa siendo alta, porque no ha habido un aprendizaje. Bueno, copiamos entonces ahora esta especie mortal, lo que hace es mimetizar al modelo que es peligroso pero no es mortal. Entonces la depredación disminuye. O bien aquella otra que está en color verde, que es una especie inofensiva y mimetiza a la modelo. Entonces también disminuye. De tal manera que en el conjunto total, imitando a una especie que es peligrosa pero no es mortal, todo el conjunto de esas especies que aparecen con ese modelo, pues reducen la depredación total. Al que es mortal no le interesa que algún individuo de su especie pueda morir. Cuanto más se ralentice ese paso al siguiente nivel, pues muchísimo mejor. Mejor
escarmentar que matar a este nivel. Por lo tanto, vemos como en este caso la relación entre el depredador y la presa no es tan fácil, como aparentemente vemos en esta figura en la que ya está todo terminado. Normalmente no es así, porque esa presa puede tomar y decir, cuidado, que soy peligroso, o decir, esto aquí no se puede pasar, o bien pasar desapercibido de tal manera que el depredador dice, ¿y dónde se me ha metido? No lo encuentro, ¿qué ha pasado con él? Se pierde de alguna manera. Bueno, desde el punto de vista ya más científico, en esta relación depredador-presa, pues el resultado de la interacción es positiva para el depredador, porque es el que consigue alimento, consigue materia y consigue energía a través de esa materia, y es negativa para la presa. Desde el punto de vista de la influencia es mutua, como vemos, se están relacionando continuamente. Desde el punto de vista del flujo de la energía y de la explotación, dependen del depredador. El mantenimiento depende siempre de la presa, el mantenimiento, pero el control sí, pero lo ponemos con interrogante, porque en algunos casos no tanto. De ahí es donde aprende el depredador. Por otra parte, tenemos que el tamaño, la longevidad es mayor en el depredador, la tasa de renovación es menor, sigue la estrategia de la K, es decir, producir pocos individuos, pero que sean más longevos y que puedan tener mayor tamaño, mientras que en la estrategia de R, pues es lo contrario, son muchos individuos, una gran capacidad de regeneración, de procreación, y al mismo tiempo pues poco tiempo de vida. La densidad es menor en el caso de ¿os acordáis de aquel ejemplo que pusimos al principio del lince y la liebre? Pues es muchísimo menor que las presas. Las presas son muchísimo mayores en número. El movimiento es activo en el depredador y suele ser más o menos pasivo, casi pasivo en la presa. La distribución en el espacio es uniforme en el depredador y está en núcleos más o menos discontinuos, pero formando núcleos para la presa. El cambio de información es fundamentalmente para el depredador, pero siempre también hay una parte de información que va a la presa, y eso supone un mantenimiento, y siempre la distancia, digamos, entre esa información se mantiene más o menos igual. Por eso el ecosistema, la relación, el sistema de depredador-presa se mantiene en el tiempo, si no está tocada por otro tipo de características, que hoy día habría mucho que hablar de ello. La tasa de acumulación de información es mayor, digamos que aprende más rápidamente el depredador, y por lo tanto por eso la presa tiene que tener también más capacidad de poder buscar otras formas, aunque es menor esa capacidad. Y luego los canales que están implicados, en el caso de la presa es simplemente genético, va transmitiendo genéticamente en el proceso evolutivo, que son miles, millones de años, y en el caso del depredador es genético, pero al mismo tiempo también es cultural, es decir, que aprende con el sentido de aprender, en el sentido humano que todos conocemos. Y como conclusión podríamos leer estas frases del profesor Margalef, que es un revolucionario en todo este tipo de cuestiones, que nos dice que la tendencia más general en un sistema formado por depredador y presa que evolucionan juntos es hacia una disminución de la tasa de renovación en ambos. En cualquiera de los casos, lo que se trata es reducir ese gasto, en cualquiera de los dos casos. Los ecosistemas tienden a disminuir el flujo de energía y no a aumentarla. Es un principio fundamental, y de ahí viene esa relación de Tom y Jerry, porque ¿qué es lo que pasa en los dibujos de Tom y Jerry? Nunca. A lo largo de las 164, nunca el gato ha terminado absolutamente con el ratón. Los dos se mantienen, aunque siempre con las fechorías que le hace el uno al otro, o al revés, ¿no? La predisposición, por lo tanto, al engaño, a la desorientación y al retardo está implícita en los sistemas de defensa de la presa. Podrían ser las tres conclusiones que podíamos sacar de aquí. Y con eso, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención en este día, como decíamos, tan tormentoso que hemos tenido. Muchas gracias. Si tenéis alguna curiosidad, me adelanto yo voy a preguntar. Si lo tengo que preguntar al señor presidente. Bueno, pues muchas gracias al profesor Carabuch por su amena conferencia, y se abre un turno de intervenciones para aquellos que quieran satisfacer algún tipo de curiosidad.
Pues se trata de una clase de divulgación, que no exigía un gran esfuerzo mental en seguirlo, y todos hemos visto muchísimas veces infinidad de programas en los que nos hablan de este tipo de relaciones, pero quizá a lo mejor nunca se ha visto desde un punto de vista más sistemático el definir pues cuáles son esos sistemas de defensa, que es una de las propiedades fundamentales para que el sistema se mantenga. Y por lo tanto, digamos que hemos dado un pequeño toque académico pues a esto que es tan vulgar y tan extendido como digo, esta misma tarde hablaban de lo mismo. Profesor Carlos Alonso Calleja. Sí, Talis, esto es una opinión personal tuya, tiene que ver en parte con lo que has dicho y en parte con uniformes. Sí. Los ingleses en su época de casacas rojas sacaban rendimiento a esos colores. Sí, en aquella época sí, ahora ya las cosas han cambiado completamente, pero en aquel momento el tener colores vistosos en los uniformes lo que hacía era que se vieran bien, que se manifestara, que existe esa presencia de esa figura, que es la que va a tener una función determinada en un proceso concreto y específico, que se vieran, porque si no se veían, pues no aparentaban. Incluso no solamente eso, sino como decíamos anteriormente, el hecho de hacer ruido. Como sabéis, los ingleses van con los escoceses tocando la gaita y todo lo que venga detrás. Además es que en todos los sitios, hasta la Segunda Guerra Mundial, las gaitas de los escoceses estaban pendientes, porque se olviden, aquí estamos, y manifestamos que estamos aquí. Trataban de producir, mira, esos todavía tienen ganas de juerga, todavía están tocando la gaita y al mismo tiempo y están la gaita más o menos alegre y contenta, tienen el espíritu fuerte, y nosotros estamos aquí acojonados detrás de la trinchera. Y dice, vamos a ver qué pasa. Y eso ya en épocas modernas, en el que ese aposematismo se ha traducido en otro tipo de cosas distintas. Y se utiliza hoy día, desde el punto de vista militar, el aposematismo pues con sustancias que son gases, y en algunos casos son no exactamente mortales, pero que sí pueden ser dañinos, como los gases lacrimógenos o algún otro tipo de estructura. Es algo copiado un poco de la naturaleza. Supongo yo que no hay poco que inventar en los sistemas de defensa. Simplemente lo que se hacen es mejorar. Por supuesto, la tecnología hoy día, y si ponemos la inteligencia artificial, pues ya nos salimos ya de mar. Ahí no han llegado los animales todavía, no han creado robots ni cosas de esas, pero de lo que sabemos, pues efectivamente la especie humana ha copiado mucho y ha tenido efectividad hasta donde la ha tenido. Los ejércitos de Flandes la tenían en el momento que tenían este tipo de defensa, pero tuvieron en aquel momento que había una táctica concreta y específica, pero cuando aquella táctica se acabó porque se buscó otra contratáctica que era mejor, pues ahí es muy buena. No sé si hay alguna opinión más avanzada y más que pueda comentar en este sentido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, yo. Una pregunta relacionada con un poco por extensión otros modelos depredador-presa y cosas parecidas. ¿Qué similitudes y diferencias crees que existen entre este principio Tom y Jerry y el de la Reina Roja? Sí, pues es uno de los que se cuentan. Es otro de los modelos que tiene título de dibujos animados, es el de la Reina Roja, y también se ha utilizado con esa misma finalidad. Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con la Reina Roja y todo lo que ocurre en torno a ello, pues tiene un significado pues en el mismo sentido, sí. Además se comenta, incluso en los libros serios de ciencia, en los libros de ecología, como dices tú, echando la imaginación, como hacía Marat, que era un poco cachondo en la forma de expresarle, más que nada para que los mortales, que éramos los que le escuchábamos de alguna manera, pudiéramos llegar al menos a imaginar que sabíamos lo que eran los dibujos de Tom y Jerry, pues podíamos imaginar a ver cómo podíamos traducir aquello. Bueno, pues él cita también lo de la Reina Roja como uno de los posibles modelos a aplicar, y no él solamente, hay otros autores que también lo han explicado, aplicando símiles relacionados con actividades normales del
de la vida humana, para explicar un poco lo que supone, como en este caso hemos llegado a la conclusión de lo que hay que hacer es ralentizar que la energía pase a otro organismo que está a nivel superior, y hablan en ese caso, por ejemplo, del tráfico. En este caso sería no un tráfico fluido que tuviera las señales perfectamente definidas, sino que fuera un tráfico absolutamente desordenado, que las rayas pintadas en el suelo fueran falsas, que las señales fueran todo lo contrario a lo que te están diciendo, peligro girar a la derecha y luego resulta que el peligro era a la izquierda, el llegar a un sitio donde dice entrada a una autopista y te metiera en un camino de cabras y cosas de ese tipo, pues se asimila un poco a lo que es el juego en conjunto de todo el ecosistema, en que entre cada dos piezas de esas que están relacionadas, el depredador y la presa, pues tuvieran una situación similar, es decir, confundir, engañar, complicar para que el que sale de viaje en un sitio tarde lo más posible en llegar al otro, es decir, para que la presa sea lo más tarde posible comido por el depredador, en este caso un individuo, otro individuo, un poco en ese sentido. Gracias. ¿Alguien más? Sí, una cuestión. En la naturaleza está claro, es decir, pero si lo miramos desde un punto de vista de vida social, de la vida urbana, es decir, ¿cómo diantres va a evolucionar la rata de ciudad, por decirlo de alguna manera, para intentar defenderse de sus agresores en la ciudad? O sea, es decir, no está en la naturaleza. No apareciendo en la calle, quedándose en las cloacas, pero sí ha habido una evolución, en este sentido también, una evolución desde el punto de vista, no desde el punto de vista de lo que es la depredación, sino desde el punto de vista de la explotación, que sería un término más amplio desde el punto de vista ecológico, y está claro, lo que hemos visto con el cangrejo violinista, lo hemos comprobado pues, con la leche o con los huevos, ¿no? Que está claro que hay una explotación y simplemente lo que ha hecho esa especie, como sabe que esa explotación lo que hace es producir más, porque sabe que de esa forma pues tiene una capacidad, no sabe, genéticamente asocia que la capacidad de dar leche o la capacidad de producir huevos supone el mantenimiento de esa especie a la sombra de otra especie que es superior, que es la que le está explotando. Entonces, ese ejemplo no es el mismo, no es la misma regla, claro, significa que estamos hablando de una especie que tiene un nivel de información, un nivel de evolución, explicado desde el punto de vista termodinámico, como información o como capacidad de generación de entropía, es como explican los termodinámicos este tipo de cuestiones, pues tiene mucha más capacidad. Y entonces, claro, comparado con una pobre oveja, pues simplemente lo que hace es acoplarse al sistema y vemos cómo efectivamente hay. Y sabe que cuando hay algún tipo de problema, que hay un depredador intermediario, no explotador, sino un depredador que hay por medio, ese explotador le va a defender, como ocurre con algunas de las especies que todos conocemos que atacan a ovejas, atacan a vacas, ¿no? Entonces eso otra sistema distinta, como es lo mismo que la pregunta que me podía hacer el parasitólogo, ¿y qué pasa con el parasitismo? Que es un poco al revés, porque está dentro, y si se alimenta de él se muere, porque en este caso, el final ya sabe que si abusas mucho del hospedador, al final terminas tocado. Son excepciones, pero podríamos explicar lo mismo, qué pasa con un pulgón que se alimenta de una planta. El pulgón es pequeñito, el parásito es pequeño, la planta es grande para el pulgón, el hospedador de una vaca pues puede ser pequeña para el parásito. Son distintos cambios de escala, pero hay unas normas generales que pueden aplicarse. No son estrictamente las mismas que podemos aplicar aquí, pero algunas de ellas sí, sobre todo lo del retraso de... para un parásito supongo que lo que más le interesa es retrasar lo más posible el que se muera el hospedador en el que está ahí. Es una de las pautas. En eso coincide esta pauta y esta regla, es decir, que haya el mayor número de episodios de Tom y Jerry, y cuanto más haya mejor, porque siempre va a ser lo mismo, siempre van a ser las mismas fechorías que le hace que le hace Jerry a Tom, para que siempre él salga un poco victorioso y el otro pues siempre se lleva los escobazos de la propietaria de la casa, y así, y siempre es tratar de mantenerlo de alguna manera, es decir, que la distancia, como está ahí explicado en este dibujo, la distancia que existe, como decía Ana al entrar, me decía nuestro presidente, y de casi lo coge. Digo, eso es precisamente lo que tenemos que sacar de esta pequeña lección. Casi lo coge. Desde el punto de vista global, desde el punto de vista de la especie, no desde el punto de vista del individuo. Pues todos sabemos
que la presa siempre pasa al depredador, pero pasa en un porcentaje muy pequeño. Y eso es un poco a la distancia, a referencia también a una dimensión. En este caso, la dimensión está medida por esa distancia, casi lo coge. Pero si lo cogiera, desaparecería. Y normalmente un depredador no termina con su presa, porque están regulados mutuamente. En este caso, si desapareciera Tom, los dibujos ya no tendrían éxito. Sería solo Jerry. Ya no, la cosa es distinta, no es lo mismo. O al revés. O si pareciera Jerry, pues podría parecer su novia o parecer su amigo, el que sale para ir de juerga con él y tal, pero ya no habría esa relación entre esos dos elementos. Un poco, además es que la descripción que tienen los dibujos de esto, un poco desde el punto de vista de los dibujos animados, dice que este cortometraje se centra principalmente en, y lo leo, dice, los intentos frustrados de Tom en atrapar a Jerry. Algunas veces, irónicamente, ambos pierden. Eso también ocurre en la naturaleza, los dos pierden. Tom rara vez tiene éxito derrotando a Jerry, principalmente debido a la destreza y la astucia del ratón. En este caso, la astucia tiene éxito porque siempre el ratón está a la defensiva, Jerry está a la defensiva, en este caso también. En este caso se mantiene la relación porque al final el que tiene la capacidad de poder ofrecer esa energía es la presa, y si desaparece la presa, desaparece la capacidad de obtener energía del depredador. Si fuera estricto esa relación depredador-presa, pues si acabas con la presa, acabas con la gallina de los huevos de oro. ¿Alguna intervención más? A mí me queda una curiosidad. ¿Y qué sucede cuando cambiamos el concepto de presa, de ser una especie animal como el depredador, a ser una especie vegetal? Por ejemplo, sí, bueno. El ramoneo... Sí, bueno, pues algo parecido, pero no tan, una forma tan clara, porque... Los vegetales desarrollan formaciones coriáceas para espinas. Hay muchas espinas o sustancias que son tóxicas o para determinadas especies, pero siempre hay otras especies que se alimentan de eso, que sí las utilizan y las asimilan. Por ejemplo, en el caso de las cigaenas, en el que utilizan determinadas plantas para asimilar ese tóxico, y que al mismo tiempo ese tóxico que a ellos no les hace efecto sí le puede producir a uno de sus depredadores, pero la relación puede ser algo parecido, algo similar, mantenido, porque hay un salto de escala. Unos son herbívoros, unos son plantas herbívoros, en otro caso suelen ser herbívoros carnívoros o supercarnívoros o omnívoros a ese nivel. El comportamiento es distinto, pero en general, pues se mantienen propuestas similares. De hecho, en los artículos de este tema, por hablar de una manera académica, de este tema de depredador-presa, no exclusivamente se ponen ejemplos entre animales, que es lo más típico aquí, sino que también hay ejemplos, por ejemplo, a nivel del ecosistema oceánico, entre dinoflagelados y otras especies de, por ejemplo, rectíferos. Los dinoflagelados asociamos más a las plantas, que están como más parecido a ese sistema de depredador-presa, pero hay relaciones, hablando con plantas superiores, en lo que ocurre con sus herbívoros, pero también la relación y el proceso de ganancia de información, es decir, de capacidad para poder evolucionar en ese sentido, pues es similar, a otra escala, pero similar. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pues entonces agradecemos al doctor Cadaruch su intervención y las respuestas en la discusión que se ha establecido después, y levantamos la sesión. Buenas tardes.